pongan de pie. Y vamos a estar buscando en el libro de Lucas 24, a partir del verso 13. Ya lo tenemos. Amén. Leemos con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, porque estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces lo invito a saltar al 25, y Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora yo lo invito a que saltemos al verso 46, por favor. 44 y 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Amén. Los invito a tener una breve oración y luego toma su asiento. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos y te honramos una vez más, Señor. Estamos aquí reunidos para lo mejor. Estamos reunidos aquí, Señor, aprendiendo de ti, Señor, en ensayo de error, pero compartiendo tu palabra, Señor, aprendiendo lo bueno y desechando lo malo, Señor. Gracias por mis hermanos que me han antecedido y lo han hecho bien, Señor. Se han presentado aquí valientes, cumpliendo esta meta, Señor. Ahora es mi turno, Señor. Te pido que me bendigas, me unjas, Señor, para llevar tu mensaje conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, Señor. Y que nos toque y que nos cambies con tu palabra, porque tu palabra es la que tiene vida, Señor, no nosotros. Tenemos vida porque tú nos das vida por medio de tu palabra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermano? Ok, la clasificación del sermón mío es expositivo. El tipo de sermón evangelístico. Haciendo un breve paréntesis antes de entrar al mensaje, no sé cómo le fue a mis demás hermanos al colocar títulos para su mensaje. Oye, a mí me costó. Me vinieron muchos títulos con la lectura que tuvimos. Entonces yo le voy a decir varios, ustedes elijan el título que les guste, porque... Ok, fíjense. Uno de los títulos que llama la atención dice: el currículo que salvas. Entonces sabemos qué currículo, ¿verdad? Ok, otro tema tentativo: el único nombre poderoso, el único nombre que da vida. Otro: el Mesías está aquí. Otro: ¿por qué estáis turbados? Y el otro: el verdadero Cristo que realmente salva. Amén, mis hermanos. No sé si ya corre el tiempo. Me gustaron unas palabras de nuestro pastor esta mañana cuando decía que nuestro Dios es un Dios de diseño.
es un Dios de propósito, es un Dios que nada lo sorprende y es un Dios que ve el futuro. Quiero que nos llevemos al final de este mensaje 3 palabras clave. La primera, escritura; la segunda, identidad; y la tercera palabra, propósito. Ubicándonos en el tema que acabamos de leer, ya está el día domingo en la tarde, ya estaba ya anocheciendo, y están 2 personas que habían sido discípulos de Jesús y estaban caminando, iban de Emaús hasta Jerusalén, de Jerusalén hacia Emaús, alrededor de 10 kilómetros, es lo que yo investigué. Y ellos estaban haciendo una conversación entre sí. Oye, esto y lo otro. Se les aparece Jesús y ellos no lo reconocen. Llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué no lo reconocen? Y cuando la misma escritura nos dice que sus ojos fueron velados. Entonces Jesús se les aparece como 3 personas caminando y le hace preguntas como si él no supiera, como para que ellos le contaran. Y ellos le dicen, bueno, lo que pasa es que estos últimos 3 días han acontecido algunos eventos resaltantes. Está la fiesta de la Pascua y crucificaron a una persona que nosotros le seguíamos. Crucificaron hace 2 días. Ubiquémonos en la historia. Entonces, esta persona era poderosa en palabras, hacía milagros. Muchas personas le seguían, decían que era el Hijo de Dios, creíamos que era el Cristo, y resulta que ya hoy es el 3er día. Y ahora nos llega un cuento de unas hermanas de nosotros que dicen que lo han visto. Ahora ubicándonos ya saliendo las palabras de las 2 personas, tenemos que tomar en cuenta que esta es la tercera aparición que hace Jesucristo haber resucitado. Él resucita en la madrugada, se le apareció primero a María Magdalena, después a 2 mujeres, y ahora se le presenta a 3 personas. Fueron 10 apariciones, esta es la tercera. Y entonces, volviendo a la historia, él les dice, bueno, cuéntenme esto, ya se lo contaron. Entonces Jesús, después que le hicieron el relato, Jesús entonces les habla, pero le habla como, yo entiendo que como una palabra de molestia, o insensato, incrédulo. No era necesario que al Cristo que crucificaron, mataron y sepultaron, no era necesario que esto sucediera, como estaba escrito en la escritura, ¿verdad? Perdónenme la redundancia. Entonces fue cuando sus ojos fueron velados, y entonces él le empieza a enseñar. Me llama la atención porque él le empieza a hablar, y entonces dice, relataba ahí la palabra del Señor, que le empieza a hablar desde Moisés, desde los profetas. Cuando leemos varios capítulos, versos más adelante, también están incluidos los salmos. Entonces me llama la atención y crea un poquito de conciencia. La Biblia que ellos tenían para ellos no lo entendían como Biblia, tenía otro nombre. Nosotros la conocemos con los 67 libros. Para ese entonces el Nuevo Testamento no estaba escrito. Quiero que nos ubiquemos. ¿Sí? Porque ahorita tenemos todo ese relato. Ellos no tenían eso. Hasta ese entonces ellos tenían solo los 39 libros del Antiguo Testamento. De hecho tenía otro nombre. Para ellos era muy importante lo escrito de Moisés, que ellos lo dividían, la Torá, que eran 5 libros, o son 5 libros. Está el escrito de los profetas, que ellos le dan otra clasificación, no la que nosotros conocemos. Y están los escritos, que están los salmos, ahí se le suma Cantar de los Cantares, Proverbios y los otros que le siguen. Entonces, Jesucristo es como que si le diera una clase a ellos, pero recordando de qué se había hablado de él. Entonces él le da una pequeña enseñanza, y durante el camino, la Biblia no nos relata si van en camello, si van en tren, si van en moto, si estoy exagerando para que nos ubiquemos, no, si van en metro, pero sí que iban a un camino, y durante el camino Dios le empieza a hablar de la escritura. Entonces, ¿de qué le estaría hablando la palabra del Señor? Yo investigué y en ningún momento conseguí de qué le hablo exactamente, pero sí podemos ver rápidamente que para los judíos los escritos de Moisés eran muy importantes. ¿De qué tratan los escritos de Moisés? La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero en el monte Sinaí, sabemos que Moisés fue una persona que Dios le levantó de la tribu de Leví, descendiente de Abraham, ¿verdad?
que le dio una misión liberta a mi pueblo. Entonces sácalo y llévalo al sitio donde te mostraré. Después de 3 meses, año 1444 antes de Cristo, llegan al monte Sinaí. Dios le da, ellos duran alrededor de 1 año allí. Dios le da a ellos, a Moisés, la revelación del Génesis. Le da la revelación de los mandamientos. Si nosotros estudiamos, son casi 613 mandamientos. Pero lo que llama la atención, que cuando estudiamos la palabra del Señor, desde Moisés, todo habla de Jesucristo. Entonces, como todo habla de Jesucristo, Dios le dijo a Moisés, van a hacer estas fiestas, van a hacer estos sacrificios, van a tener estos mandamientos. Si lo estudiásemos a fondo, cada mandamiento hablaba de Jesús, cada fiesta hablaba de Jesús, cada ofrenda hablaba de Jesucristo. Eso es lo que yo les traigo en esta tarde a mis hermanos, mis amigos, del hombre que tenía que morir, como lo decía la Escritura, era el que podía salvar a las personas, tanto el pasado como el presente. Entonces, si nosotros, aunque esto no es una clase, pero si nosotros quisiéramos hacer un estudio de qué trata cada libro, vamos a conseguirlo. Pero como no es un estudio, no voy a hablarlo de lleno, pero sí lo voy a mencionar algunos. De Moisés, podemos ver aquí, de Moisés, de Jesucristo, él podía decir una profecía. Veremos en Jesucristo profecía desde Moisés, desde los salmos y los profetas que se cumplieron en Jesucristo. Uno de Moisés, podemos decir 3, que permanecería en Egipto por un tiempo, que levantaría a Cristo como profeta y que sus huesos no serían quebrados. Cuando los discípulos que vivieron con Jesús vieron que todo eso se cumplió. Profeta, destacan algunos profetas como el profeta Isaías, que nacería una virgen, que sería llamado Emanuel, que sería llamado Nazareno, que estaría esta persona, este Mesías, ungido del Espíritu Santo, que sería rechazado por los suyos, que no creerían en sus milagros, que le azotarían. Otro profeta, Zacarías. El profeta Zacarías dice de Jesús que entraría triunfalmente a Jerusalén. Otro, que sus discípulos lo abandonarían, que le observarían hasta en su muerte. Otro profeta, Oseas, habla de que permanecería por un tiempo en Egipto. De Jeremías, el profeta Jeremías también habló de Jesucristo, que recibiría el trono de David, que su lugar de nacimiento sufriría una matanza de niños, y todo eso se fue cumpliendo durante la vida de Jesucristo. Para ya pasar al siguiente punto. Miqueas también dijo que el Mesías nacería en Belén. Malaquías dijo que tendría un precursor. El precursor lo conocemos, que fue Juan el Bautista. Y Daniel también habló de Jesucristo. Dijo que su trono sería eterno. En los salmos, varios salmos hablan de Jesucristo. Se dice de Jesucristo que sería adorado por los magos. ¿Sucedió o no sucedió? Que tendría celo por el Padre, que sería alabado por los niños cuando Jesucristo dejen que los niños vengan a mí porque tal es el reino de los cielos, que un amigo lo traicionaría, que le darían a beber vinagre, que se repartirían sus ropas, que tendría sed, que encomendaría su espíritu al Padre y que resucitaría entre los muertos. Todos hechos, supongo yo, que Jesús le estaba relatando a sus 2 discípulos. Entonces, paso a la idea siguiente, la identidad. Cuando vemos la palabra identidad, significa algo idéntico, algo original, que no se parece a otra persona. Jesucristo es una persona que no miente, fue una persona que no mintió ni miente ahora. Fíjense, él era una persona que estaba claro en cuál era su misión, cuál era su identidad. Él supo para qué vino y supo cuál era su propósito. Una vez le pregunta a Caifás, y ya estoy cerca de terminar. Caifás, el sumo sacerdote, le pregunta, ¿tú eres el Cristo? Y Jesucristo le dice, tú lo has dicho. Yo soy el hijo, aparte, que dice que soy el Cristo, que significa ungido, también soy el hijo de Dios. Eso le llenó de ira al sumo sacerdote y a su gente, que hasta se rasgaron la vestidura. Poncio Pilato, el día en la mañana, antes de ser crucificado Jesucristo, el viernes, le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice, yo soy. Y mi reino no es de este mundo. Y a sus discípulos Jesús les dijo, los 7 gran yo soy, como le dijo Dios en la zarza a Moisés, el gran yo soy.
Así Jesucristo dice 7 gran yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la gran puerta, yo soy la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vid verdadera. Jesucristo fue un hombre que estaba identificado, sabía quién era y su misión o propósito, sabía para qué había venido. Propósito, sabemos que el propósito es el objetivo o meta que tiene un objeto por el cual fue creado. Jesucristo, él sabía quién era y para dónde él tenía que ir. Entonces cuando le preguntan dentro del relato que le hace a sus discípulos, camino a Emaús, él le dice, era necesario que lo que estaba escrito de mí se cumpliera. No sé si le dije al principio que el tema era la escritura, por eso toda esta explicación. Y era necesario. Y para salvación del ser humano. Entonces, presento a Jesucristo como el único que salva, el único que redime, así como Juan el Bautista le mandó a preguntar cuando estaba preso. Por favor, pregunta, le hicieron uno a sus discípulos, pregunta si eres el Cristo o tenemos que esperar a otro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Dile que los ciegos ven, dile que los sordos escuchan, dile que los paralíticos andan, que los endemoniados son liberados. Sabía que Jesucristo aquí había venido a este mundo, y ese Jesucristo que le habló a sus discípulos, camino de Emaús, es el Jesucristo que yo presento hoy para salvación de su vida y la salvación de mi vida. Y Jesucristo le dijo, era necesario que se cumpliera lo que se hablaba de mí y que se predicase del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y culmino con lo siguiente: yo en esta tarde, yo no vengo a usted a ofrecerle que se acepta a Jesucristo, usted va a tener casa, usted va a tener carro último modelo, usted va a tener la alacena llena, que usted va a tener suplir todas sus necesidades ya mismo, ni va a tener hoy sana su enfermedad, porque Jesucristo sana, pero sí le ofrezco a Jesucristo que salva, que tenemos una vida limitada por tiempo y espacio, pero Jesucristo nos dice que el que cree en su nombre va a tener vida en esta vida y en la siguiente. En ese Jesucristo el que yo presento en esta tarde, el Jesucristo que perdona los pecados, el que sana, que liberta corazones y que nos da vida eterna en su nombre por su sacrificio. Que el Señor les bendiga en esta tarde.